pero muy buenos y celestes viernes, mis queridos compañeros. 13 grados, pero créanme que hay mucho más porque desde Qatar viene como un soplo de aire cálido. Sí. Y usted va a salir a la calle, hoy estos 13 grados permiten andar en camiseta. Vos sabés que sí. Salís con otras ganas, Qué ¿no? corajudo. Salís con otro... Qué corajudo, pero bien. Eso Y sí, quedó, porque quedó. salís clasificado, de otra manera, es otro calor Es cuando cierto. uno está clasificado, no es el mismo calor de dormir afuera. No, Eso. esto es dormir adentro, dormir en Qatar, además país calentito. Y póngale. ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo bien? dice? Bien. Ese calor divino hasta que prendés la tele, ¿eh? Porque hasta ustedes que son gente de la casa, si fue gol, no fue gol. ¿Quién se acuerda del gol que le anularon a Jonathan Rodríguez contra Paraguay? ¿Quién se acuerda de esos 2 puntos que perdimos con Paraguay? ¿No? Sí. ¿Quién se acuerda? Son cosas... Festejar, No, yo celebrar, seguro que no me acuerdo. celebrar lo celebrable. Celebrar lo celebrable y alegrarnos con esa felicidad de la gente cuando quiero sucede arrancar eso. fuerte, no quiero arrancar fuerte a esta hora de la mañana, pero usted que es futbolera, ¿entró toda o no entró? Y no importa, es lo que decía. ¿A quién le importa? ¿Quién va a estar pensando en eso? Solamente su Créame- cabecita créame que retorcida importa. está Créame pensando que en si importa. ¿Para Chelo entró toda? Ahora no. No, claro, pero inclusive no es lo que importe para nosotros, no es que lo que opinemos Bueno, nosotros. los No va a quedar en brasileños la dijeron historia. que no entró. ¿Quiénes son los Los brasileros del bar. Del bar, Sí. claro, por eso, porque Y eso no hay es lo que ninguna vale. imagen, pero todos estamos diciendo todo lo mismo a esta hora de la mañana, que es, no hay ninguna imagen que demuestre que entró toda la pelota, que no es el ángulo correcto, que no sé qué, que los peruanos Sí. llorando, como nosotros lloraríamos si fuera al revés la situación, Sí, como no me ha sucedido toda la vida. Hay No un son meme ni que más ni hicieron, menos ¿no? llorones que Hay un otros. meme de Rochelle sacando una pelota de playa que esa evidentemente no entró, Esa así que no, claro. se la mandamos a la FIFA. Esa. Sí. Bueno, que Roger, que además también se discutirá, estuvo bien. Pero más allá de eso, yo qué sé, tenés las cosas súper positivas del partido. Sí. Ver a Valverde jugar con su hijo, después con su hijo, con De otros bien. gurises, Sí, peloteando como si no hubiera corrido 95 minutos y hubiera sido un titán, Sí. porque lo que jugó Valverde ayer, ponele, lo que ¿Cómo jugó le junto pega a con Valverde? Le pega con un caño, es tremendo. lo que ¿no? jugó con Bentancur en la mitad de la cancha brutal. Sí. Un montón de cosas positivas que quedaron. Que Uruguay hubiera definido el partido un poco antes si la pelota de Valverde no pega en el palo, si el tiro de último de Araujo va un poco más derecho. Pero bueno, nada, que nos quedamos con el corazón en la boca. 90 El corazón, menos mal que me dijo el corazón. Sí. Porque estos gestos siempre son de alguna otra parte del cuerpo, pero De moñito. el corazón en la garganta, Sí. porque fue los 92 minutos. Totalmente. Bueno, pero hay que destacar, más allá de eso, que Roger sacó muchas pelotas importantes, En el ¿no? primer tiempo no sacó Claro. la vida. Al enmascarado, que no me acuerdo cómo era el apellido. La Padula. La Padula, ahí va. La Padula nos enloqueció. La Padula, el cabezazo de la Padula abajo y el tiro de la Padula. Buenísimo. Sí, sí. Rollete es un golerazo y me parece que tenemos golero para, Sí, claro. para un buen rato. Claro que sí. Pero bueno, en definitiva. Pilar Uruguay a lo Qatar. vivió con mucha intensidad el partido. Evidentemente estuvo hasta el partido. Me enteré que había un gol porque se sintió. Está bien. Bueno, soy y parte lo de festejó. esa mitad que no mira los partidos. Muy bien. ¿Son tanta gente? ¿Es 50%? No, capaz que por lo menos. No, la mitad Que de la no familia de Pilar, No, debe ser que no para miran. eso. Ahí está. Bien. Pero de todos modos está bueno porque uno viene y se informa. ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Como servicio público es lo que estamos Es haciendo. importante. Exacto, Me exactamente. enteré de la polémica esta mañana. No entró. claro, viendo el informativo que vos conducís, Claro. por ejemplo. No, lo No, vemos. un poco antes cuando lo estábamos preparando. Claro, ahí va. Bien, gracias a la gente de producción. Bueno, tenemos una agenda bastante cargadita Sí, para señor. este viernes 25 de marzo. Estamos en veda, Ojalá, estamos en veda. Bueno, pero les quiero contar que hoy, en el Correo de la Mañana, vamos a compartir un informe sobre situación de calle en nuestro país. Nos va a visitar la gente del colectivo NITEP, Ni Todo Está Perdido. Viene aquí a piso Fátima Vázquez de Sutiga, en medio además de un conflicto de los trabajadores del MIDES por el programa Calle. Bien, y también vamos a contar en estudio con la presencia del sociólogo Andrés Peri sobre un trabajo de investigación que hicieron con una proyección de cuántos escolares van a haber en 2030. Las cifras son impactantes y además, nos plantean algunas interrogantes, ¿no? De qué es la educación que tenemos que preparar, cuántos niños, que son menos los que se proyectan. Sí, exacto. Eso de cara al 2030, ¿no? 2030, exacto. Bueno, vamos a tener movilera hoy en el programa porque nos vamos a ir hasta el Centro Cultural Charco con recomendaciones. Eso en un ratito lo vamos a estar contando más. Tenemos preparada una entrevista con María José Olivera Mazzini sobre la escritora uruguaya Armonía Somers. Pero la movilera No lo va a vamos a contar. develar la identidad de la movilidad. No, Me parece que está bien todavía no. preparado.
temporada. Hizo un ¿no? casting, Sí. Hizo un casting. Sí, no habla de fútbol, ya le voy a adelantar eso. Yo te iba a decir que capaz que algún comentario del partido le sacamos. Le ¿no? podemos preguntar. Vamos a preguntarle. Me parece que no casa una, pero hay que ver. Bueno, vamos a estar con ese tema también desde el charco más tarde. Hoy no tenemos a Lucía Gómez, entonces me toca a mí contarles que... ¿Tiene experiencia usted? Voy a hacer lo que pueda con En este tema. CGM conoce. Sí, estuve. Claro. Estuve desempeñando tareas por ahí. Hoy hay un corte de calle con desvío de tránsito en la calle Islas Canarias entre José de Vera Perdomo y Juan Camejo Soto desde las 8 de la mañana a las 16:30. Y hay también una movilización prevista que tiene que ver con una de las entrevistas precisamente que vamos a hacer dentro de un ratito. Sí. La movilización está prevista para el mediodía, para las 12 del mediodía. Concentración del sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados que trabajan para el MIDES, en los refugios, por ejemplo. Y esto va a ser en 18 de julio y Barrio Zamorín, donde está la sede precisamente del MIDES, aquí bien cerquita. Y justamente lo que va a pasar ahí es que va a estar cortado 18 de julio, por lo tanto, acuérdense, los ómnibus van a estar circulando por las calles paralelas fundamentalmente. Bien, eso será el mediodía, a las 12. A las va a estar 12, allí la gente de Sutiga. Perfecto. Y se nos viene un fin de semana en el que vamos a tener que ir a votar, y digo vamos a tener porque la obligación a veces parece que pesara, pero Hay es que una de ir. para mí es una de las grandes alegrías siempre, ¿no? El tener la posibilidad de Obvio. decidir. Es algo que hay que celebrar y que buenísimo de celebrarlo sin lluvia, porque tiene que ver también con eso de trasladar a nuestras personas mayores, también acarrear a los niños, como nos pasa sobre todo a las mujeres, cada vez más a los varones. Así que vamos a contarles cómo se viene el tiempo para hoy y para este fin de semana. Hoy amaneció muy fresco, nos suerte. asustó, sí, que se viene el frío. Ya debemos de haber pasado la mínima seguramente de 11 grados, 21 grados la máxima. Mañana, sábado, vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 21. Y el domingo por ahí nos alegra ese dibujito en el que la mínima es de 15, la máxima es de 24, pero que no se ve lluvias. Así que vamos a estar tranquilos y vamos a poder ir a ejercer nuestro derecho al voto sin lluvia, parece. Es bueno entonces que no aparezca la palabra precipitaciones en el pronóstico del Es muy Instituto lindo. Uruguayo de Meteorología. Estamos en veda. Sí. O sea que decir ganó la celeste, nadie ha rozado el tema, No. tal o Ni cual, sí. no podemos decir nada. No, sí, Pero no. lo que sí podemos es informarnos acerca de un montón de cosas que van a estar sucediendo el próximo domingo. Por eso nos vamos a ir al móvil con Luca Veloz para conocer unas cuantas cosas. Sobre todo, bueno, en los últimos tiempos estuvimos escuchando que había falta de funcionarios. Había habido una segunda convocatoria precisamente para cubrir los espacios que puedan quedar, los lugares en donde no puede haber algún funcionario público. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué está haciendo la Corte Electoral y la Junta Electoral? Muy buenos días, querido Luca Veloz, ¿cómo anda? Buenos días, Marcelo. Sí, desde temprano estamos aquí en el edificio de la Corte Electoral porque, bueno, son las últimas horas hacia el referéndum sobre la 19.889. Ese es el número de la ley de urgente consideración y agradecemos al ministro Capemblach. Bueno, ¿cuántos son los circuitos y cómo ya están dispuestos todos? Marcelo decía que hubo falta de funcionarios, ¿se pudieron cumplir todos? Bueno, los circuitos en todo el país son 7.065. Las juntas electorales son las que nombran los integrantes de las comisiones receptoras de votos y claramente, y primero, están cubiertos. Ayer hubo una reunión con cada una de las oficinas del país. Es mucho más difícil trabajar, obviamente, en una situación de pandemia en la que estamos nosotros trabajando, más allá de que los números sean distintos, sigue siendo que tenés bajas por personas que están con COVID ahora, y para los organismos otorgar funcionarios públicos porque ellos tienen bajas en sus plantillas. Entonces, sin duda ha sido un trabajo bastante más intenso para las juntas electorales, pero está previsto que entre titulares y suplentes y lo que nosotros llamamos retenes, y es funcionarios que van a estar a disposición ese día, se cubran todas las mesas, como es lo típico acá. Lo hicimos ya en otras elecciones, en estas situaciones, en situación de pandemia, ya desde el 2020, y no ha sido un problema. Sí es más trabajo, sin duda, para las juntas electorales, muchísimo más trabajo hacerlo. Hay como una tradición de algunos funcionarios públicos, ¿no? Ya que les gusta ir ahí, a pesar de que tienen que estar desde muy temprano y hasta muy tarde en la noche. Primero es una obligación legal.
La ley obliga a que los organismos públicos nos entreguen las nóminas, tanto 60 días antes y así, o sea que primero es una obligación legal. Hay gente que tiene vocación de hacerlo y la verdad yo soy un defensor de lo que es la tarea de los integrantes de las comisiones receptoras porque están desde la hora 7 y bueno, si bien en esta instancia estamos hablando de un escrutinio que con 2 hojas de votación podemos creer todos que sea más ágil, cuando es con una elección nacional, la departamental, que la mayoría de los circuitos también tienen municipal, es un trabajo extenuante y de muchísima responsabilidad, y la tradición es que el funcionario público lo hace en forma excelente. A mí me da pena cuando a veces se remarca la anécdota, y la anécdota es 1 en 7000, no, pensemos en todos los que trabajan perfecto. Hoy hablábamos más temprano de, bueno, de cuándo van a estar los resultados, cómo va a ser la dinámica de funcionamiento a través de las nuevas, la Ceibal, se trabaja, cómo es la transmisión de los datos. Bien, al igual que desde las internas pasadas, la Corte Electoral ha tenido una forma de transmisión de datos desde cada mesa que ha sido exitosa. En este caso, las tablets que se van a usar no son de Plan Ceibal, son tablets del BPS, que son las que ya usamos en la elección del BPS el año pasado. La tablet se va a usar durante la jornada desde soporte para ver en el padrón, para distintas tareas. Pero cuando finaliza la jornada, nos van a transmitir desde cada mesa el resultado de nuestros servidores. Y esa transmisión, una vez que está aceptada en nuestros servidores, ya es pública en la página web del organismo para toda la ciudadanía. O sea que lo comentábamos más temprano. Temprano en la noche se va a poder tener un resultado primario y después se confirmará las juntas electorales. ¿Cómo es que trabaja la Corte en relación a las juntas? ¿Son descentralizadas? ¿Tienen independencia? No, las juntas electorales están bajo la superintendencia de la Corte Electoral, que así lo establece el decreto de ley 15.005. Las juntas electorales son organismos electos. Capaz que muchos de nosotros no nos acordamos que cuando en octubre elegimos nuestros senadores, nuestros diputados, también elegimos las juntas electorales departamentales. Y entonces es el control político electo que tiene el sistema electoral. Y se hace, sí, de todos modos, es un trabajo muy técnico también, porque se hace sobre reglamentos, sobre leyes y reglamentos. No hay que inventar nada, está todo escrito y reglamentado. Y eso es lo bueno de nuestro sistema, que está todos los detalles muy cuidados, entonces así se resuelven. Y como ustedes sabrán, las historias de años y años en que los escrutinios departamentales se llevan con total normalidad. Hablando de escrutinios, tiene una particularidad del referéndum, lo de las 4 posibilidades, la papeleta rosada, la papeleta celeste, el voto en blanco y el voto anulado. Se discutió en las últimas horas sobre la pertinencia y uno y otro y cuáles son. Expliquemos, porque no está mal para la gente. El elector se va a encontrar en el cuarto secreto con 2 papeletas, una por el sí al recurso presentado por los promotores del referéndum, que es de color rosado, y una por el no al recurso presentado, que es de color celeste. Esas son las 2 opciones en el cuarto secreto. De paso, ya voy a agregar que esas hojas de votación son entregadas por la Corte Electoral entre los materiales. El promedio de habilitados por circuitos de 400, y la Corte Electoral está entregando 500 de cada una de las hojas de votación. Debería haber en cada mes. Entonces, porque después el domingo empiezan a hacer, y la verdad se escuchan, no se leen denuncias, además que en la práctica cuando es un desgaste de energía del sistema de control nuestro que se manda a funcionarios a controlar y después las denuncias no son ciertas. Pero este dato ya no es menor. Aparte, los promotores y los partidos políticos pudieron imprimir sus hojas de votación y también pueden reponer, si cree un delegado quiere entrar al cuarto secreto y reponerse. Eso es importante también aclararlo. Volvemos entonces que al cuarto secreto van a encontrar hojas por el sí, hojas por el no. La opción de poner en el sobre, la opción que elija cada persona. También puede suceder que alguien no ponga ninguna hoja de votación dentro del sobre, y eso es un voto en blanco. Cuando digo ninguna hoja de votación es que no haya ni una hoja del sí ni una hoja del no. Puede suceder que alguien ponga solo un boleto, por ejemplo. Eso es un voto en blanco, porque no hay un voto por ninguna de las 2 opciones válidas en este referéndum. Porque lo establece la ley 16.017,
el voto en blanco es considerado como un voto por el no. Y luego pueden anularse, y lo que popularmente llamamos votos anulados, en realidad el concepto electoral es que se anulan hojas de votación. El voto ya fue emitido. Lo que se anulan son las hojas de votación válidas. Entonces hay distintas posibilidades por las cuales una hoja de votación es anulada. Por ejemplo, si dentro de un sobre aparece una hoja del sí y una del no juntas, se anulan. Si aparece una hoja marcada con una escritura, un doblez intencional que demuestra que se quiso romper el secreto del voto, que es un derecho y es una obligación también, en ese caso se anulan las hojas de votación. Y si aparecieran más de 2 hojas iguales, o sea, de 3 en adelante, también se anulan las hojas de votación. Los votos anulados, que son sobres con hojas de votación anuladas, no son válidos y no se cuentan para ninguna opción, no se toman en cuenta. Los votos válidos en este referéndum son los votos por el sí, los votos por el no y los votos en blanco. Para que el referéndum, el recurso presentado sea exitoso, el sí deberá ganarle a la suma de votos por el no más los votos en blanco, porque como ya especifiqué, el artículo 40 de la ley 16.017 establece que los votos en blanco son votos por el no. Son jornadas intensas para la Corte Electoral, para todos sus trabajadores y para los ministros, así que lo vamos a dejar al ministro Klappenbach y en estos días, en estas horas, lo vamos a estar molestando. El domingo seguro que vamos a estar acá. A las órdenes. Compañeros, desde aquí nos despedimos. Muchas gracias, Luca. Clarísimo todas las explicaciones entonces del ministro Klappenbach. ¿Ustedes son de ir a votar temprano? Cuando digo temprano es a primera hora. ¿Alguna vez fueron los primeros de la fila para votar? No. Jamás. No. Bueno, ¿saben por qué viene la No, pregunta? los primeros, pero no a las 8. El primero. estamos ¿Sabes mal. por qué? En caso de que no haya ningún miembro, que falte algún miembro de la mesa de votación, se puede echar mano al ciudadano que esté primero en la fila para cubrir ese puesto mientras no llegue el ciudadano convocado. Te quedas ahí con la bolsa de bizcocho arriba de la mesa. Sí. Dice, no, pero me tengo que ir. Me tengo que ir, Y bueno, bueno, usted señor, es un lamento ciudadano, mucho. cumpla con la ley, venga Pero para esto acá. Me parece falta un el- chiste, pero es verdad. Sí, Claro, sí. supongo yo que deberá contar con la voluntad del ciudadano, también no lo pondrán ahí de pesado. Oiga, Si pero no es el sí. primero, será el segundo. No, y además tienen que faltar los suplentes, ¿no? Porque hay primer y segundo suplente para cada lugar. Exacto. Tenés que ligar muy Pero mal. quiero decir, es una disposición, está prevista la Ajá. posibilidad de que no estén y que se eche mano entonces a alguno de los ciudadanos. Más en los el- facilitadores momento? ahora, esta novedad, ¿no? También. Exactamente. Por la sí. duda no vamos temprano. No, Por la yo, duda, claro. yo generalmente, ¿cuál es la hora preferida para ustedes para ir a votar? 8:30, 10 máximo. Perrito igual. Temprano, sí. 8:30, 10. Oh, te pueden, ojo. No. Ojo, te pueden agarrar, Pilar. Vas a aparte- votar y qué hace en la mesa con Pilar Tejero. Esto era un informativo. Pero de todos modos, igual, como además hay transmisión acá después de las 6 de la tarde, habrá que estar Ninguno va a votando poder. temprano. Tania, ¿qué hora va? Y antes del almuerzo. Ahí está. Después de desayunar y antes del almuerzo. Sí, sí, Chelo. Controlo mi ansiedad hasta las 4 de la tarde, que suele ser una hora muy tranqui en Sí. los lugares de votación. Yo más que nada voy cerca del mediodía para allí. Bueno, Así que bueno. siempre que no trabajemos, ¿no? Porque no sé si vos trabajan el domingo. Sí, claro. Marcelo y yo creo que estamos. No, vamos a poder disfrutar. Bueno, los podemos convocar para la transmisión porque Pero el no, can- siempre se El suma. canal va a tener transmisión. Sí, claro que Sí. sí, desde las 6 de la tarde. Arranca con Rosina Magliarini y seguimos hasta el final. Incluso vamos a ser el único canal que va a tener proyección de, bueno, cómo va la tendencia allí, lo que se está Proyección de eligiendo. escrutinio, exactamente. Bueno, les quiero contar, hay veda electoral, ustedes lo saben, veda proselitista desde las 0 horas de este viernes hasta, bueno, que finalice el acto eleccionario el domingo a las 20:30. También hay veda alcohólica. Acá me preguntaban un par de muchachos, dice, che, ¿pero hasta cuándo puedo comprar? Bueno, la veda alcohólica rige el sábado desde las 19:30, así que hasta esa hora se puede hacer acopio si quieres tomar alguna cosita. Después de eso, hay veda alcohólica también, ¿no? Es un detalle no menor, pero es un detalle al fin. Bueno, les cuento qué les parece Sí. si dejamos esta temática. Hoy a las 11:45 se va a inaugurar un centro diurno entre el MIDIS y ACE. Bueno, va a haber toda una movida ahí para usuarios con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Sí, eso será, me dijo 11:45. 11:45 a las 12, ¿se acuerdan? Y eso es un tema que vamos Sí. a abordar en minutos nada más.
va a haber una movilización frente a la sede del MIDES que ustedes estaban viendo recién en pantalla. Bueno, en otra sede, en este caso es la del Ministerio de Vivienda, esto será a las 14 horas, se va a concentrar la gente del asentamiento Nuevo Comienzo. La consigna en este caso es no a los desalojos, no más procesados, solución habitacional ya. Recordemos que están esperando una respuesta del presidente Luis Lacalle Pou, que hace ya prácticamente unos 10, 12 días fueron a esta torre ejecutiva para entregar una carta para, bueno, pedir una solución a la situación que están atravesando. Y otra cuestión que vale la pena anotarse, 2:30 de la tarde en la Facultad de Ciencias va a haber una actividad Mujeres en la Ciencia organizada por la Sociedad Uruguaya de Neurociencias y la Facultad de Ciencias. La doctora Ana Silva va a compartir reflexiones sobre el informe de la evaluación de las desigualdades de género en las neurociencias dentro de América Latina y se va a presentar un libro, Abrazarte entre muros, además de proyectarse audiovisuales basados en entrevistas a 20 neurocientíficas uruguayas por parte de estudiantes. Bueno, muy bien, algunas otras novedades rápidamente. El barril de petróleo trepó a los $121,70. Sí. Ayer en la edición, bueno, en Búsqueda, el semanario Búsqueda, se adelantaba de que iba a haber aumento de combustible la semana que viene. Bueno, fue confirmado esto. A partir de la semana que viene seguramente va a haber este aumento de combustible. Y otra cosa también interesante es que después, en cuanto termine la semana de turismo, los peajes ya no se van a poder pagar más en efectivo, solamente se van a poder pagar a través del sistema electrónico, digamos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, dos novedades interesantes que surgen en estas últimas horas. Hay una proyección que si se le hace caso a la modalidad que está utilizando el gobierno, por ejemplo, la nafta podría costar 82 pesos. Si se apegan a la paramétrica, se transparentan todos los costos. Exacto, 82 pesos. Con esa noticia triste nos vamos a la tanda, Dele. pero antes les decimos que cuando volvamos vamos a recibir a Fátima Vázquez y vamos a conversar con ella sobre esta movilización y todo lo que engloba este conflicto de los trabajadores tercerizados, pero también de la situación, esto que estamos viviendo y que vemos día a día en nuestras calles, las personas en situación de calle y las políticas que se están aplicando para para solucionar en lo posible esta realidad. Vamos a una pausa y volvemos con eso. Que aparecen cuando no los ves, versos que no van, cuando apenas crece y sale el sol. En estos momentos en Montevideo les habíamos prometido un informe sobre las personas en situación de calle y sobre todo estuvimos además vinculándonos con el grupo, ¿no?, de Ni Todo Está Perdido, que agrupa desde el año 2018 a personas que están en esta situación, también a gente que quiere colaborar, que además se reúnen de cada tanto en asambleas para abordar las situaciones que los preocupan, las preocupan. Hay mayoría de hombres, vamos a decir, en esta situación, que plantean algunas de sus inquietudes. Y aquí en Ciudad Viva, con el trabajo de nuestra compañera también Andrea Tosquelas, estuvimos participando de una asamblea y bueno, este fue el primer intercambio que mantuvo. Y lo que más nos preocupa es el asunto de que hay falta de cupos. O sea, todas las noches va gente a pedir cupo por noche y mucha gente está quedando afuera de los refugios, o sea, queda en la calle por falta de cupos. O sea, ponerle que un 100% que va a pedir cupos, un 60 logrará entrar a un refugio, pero otro 40 queda en la calle. Nosotros lo que tenemos pensado sobre todo es pedirle al ministerio, pedirle una reunión al Ministerio de Desarrollo Social, o sea, al MIDES, y plantearles que puedan adelantar el plan invierno, que eso agrega 4 cupos más por noche y la gente no quedaría en la calle. Estamos conscientes de que en invierno va a haber aún más gente que va a ir a pedir cupo, porque ahora en verano no se siente tanto el frío, pero aún así en verano está quedando gente en calle. Nosotros le queremos pedir al Ministerio que adelante el plan invierno, pero también sabemos que cuando llegue el invierno ahí va a seguir faltando cupos porque va a haber más gente que va a ir a pedir lugar. Cada vez son más
los que por factores económicos están en situación de calle. El otro tema es cuando una familia queda en situación de calle, ¿qué hace? ¿Busca mantenerse unida o buscan separarse para ir a refugio cada uno por un lado? La tendencia es a mantener la familia unida. El actual sistema destruye las familias cuando quedan en situación de vulnerabilidad. Y en situación de vulnerabilidad hasta llega a separar madres de sus hijos porque no tiene una respuesta adecuada. Sobre centros diurnos, o sea, no sabemos muy bien cómo están funcionando ahora. Sé que todos los que estamos dentro del colectivo, ninguno tiene un centro diurno. Somos entre 20 y 30, o sea, así firmes. Después hay más gente que va y viene. Sabíamos que antes de la pandemia había centros diurnos, porque, te puedo poner el ejemplo mío, yo estuve en uno, pero eso después de la pandemia cambió mucho, el tema de los centros diurnos. Se están usando más que nada los dispositivos instalados de la Intendencia, como la casa, la trama y eso, para que la gente achique. Y a través de estos testimonios, esto de la maravilla de lo colectivo, de la trama, la importancia de esa red que nos sostiene, que es primero la familia, y luego esto de vivir en común, esta situación que atraviesan estas personas que viven en situación de calle, esto de las asambleas. Pero además de esta visión local, la gente de NITEP, Ni Todo Está Perdido, esta sigla que los identifica, también ha generado una red a nivel regional con Argentina, Brasil, Chile, esto de no comenzar desde cero, de aprender de otras experiencias para poder construir. Y forma parte desde abril de 2019 de la Red Latinoamericana y del Caribe de Gente de Calle. Ellos tienen la visión, Pilar, de que no se soluciona la temática agregando más camas a los refugios, sino solucionando el tema de la vivienda. Y lo cuentan en este informe. Algunos países han tenido éxito con hacer reducir la población en situación de calle. Hay varios modelos. Te voy a nombrar los dos extremos. Canadá, que construyó un barrio para gente en situación de calle y les dio casitas y sustento, y a partir de ellos, de ahí ellos se desarrollaron. El otro extremo fue Finlandia, que lo hizo sin construir un solo metro cuadrado, utilizando los edificios que estaban sin destino. Caminos intermedios son el de Barcelona y el de Lisboa. Intermedio en el sentido de qué tipo de construcciones utilizaron, porque en algunos casos terminaron construcciones a medio realizar, como ocurre en todas partes del mundo, que se estaban siendo ocupadas. Entonces, en vez de estar desalojando gente una y otra vez, armaron un plan para que hubiera gente ya instalada ahí. Y ahora sí estamos recibiendo en nuestros estudios a Fátima Vázquez, integrante de Sutiga y también trabajadora de un centro de 24 horas. Y por eso, bueno, el principio de esta conversación es preguntarte tu visión sobre estos testimonios que acabamos de compartir. Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer la instancia. Y bueno, sí, lo que comentaban los usuarios es real. El fin de semana pasado y sistemáticamente los últimos días venimos con falta de cupos y están quedando entre 50 y 60 personas en calle todas las noches. Y esto también se debe a la eliminación de puerta de entrada, porque los usuarios tienen que ir de refugio en refugio, viendo en dónde queda cupo y de ahí volver hacia el otro lado. ¿Pero hay menos cupos que otros años? Sí, hay menos cupos. O sea, hay más gente en calle y no están dando los cupos que están brindando desde los centros de atención para poder abordar a toda la población en calle. Bien, de este tema vamos a seguir hablando porque también queremos compartir con ustedes lo que NITEP opina sobre este proyecto de ley que cambia una ley que está vigente, que la conocíamos como internación compulsiva, y es la situación o la intervención del Estado cuando las personas están en situación de riesgo de muerte, está en una situación de peligro. La ley que está vigente se aprobó en 2011, se reglamentó en 2021 y ahora hay
un cambio que se le quiere hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social, relativo a lo que es la asistencia de la atención obligatoria del Estado. Antes era por un tema, tenía que haber un médico que certifique en la situación de calle. Ahora se agrega como una cuestión más que tiene que ver con el consumo de psicoactivos, de drogas, y tendría que ser certificado por un médico psiquiatra. Y ahí sí se tendría que, o se podría habilitar la internación involuntaria. Ese es el término que se está manejando en este proyecto de ley. Lo que se pretende es esta hospitalización obligatoria a personas en situación de calle, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o consumo de sustancias psicoactivas. Esto implica la constatación, además, en el lugar, ¿no?, del médico psiquiatra, de la persona que está en situación de calle, para ver sus condiciones. Y de esto también hablaron en esta asamblea de NITEP. Lo compulsivo puede ser una solución para los que están en los escritorios, pero no para la vida real. Además, lo compulsivo sale mucho más caro que la convicción de la persona objetivo. Porque yo si te quiero obligar a algo, tengo que tenerte vigilada, tengo que ir a buscarte a cada rato. En cambio, si vos estás convencida, te vas a quedar en un lugar. Si no hay algo sólido para seguir adelante el tratamiento, nada sirve. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por una semana? ¿En una semana? Como vacaciones está bien. ¿Quién no quiere una semana de vacaciones? Un mes, bueno, está más o menos. Pero si no tenés un programa cierto y no tenés la voluntad del individuo, no puedes hacer nada. Hay gente que es sana, que no consume nada, y que esa gente queda en calle. Y ahí pasa que una noche no querés saber nada, o sea, si nunca la tocaste, o sea, ningún tipo de sustancia, no pasa nada. 2 noches no pasa nada, pero la tercera capaz que va a zafar de todo lo que es la calle en sí, el frío, el hambre, todo, uno empieza a consumir. Solo por el hecho de tener que aguantar la calle, que no es nada fácil. Qué maravilla, qué claridad de Gustavo y de Dylan. Agradecemos enormemente a estos vecinos que nos regalan sus testimonios y una claridad sobre esto que también hablábamos mientras mirábamos el tape con Fátima, esto de que la respuesta tampoco está preparada desde el territorio como para recibir lo que sería esta internación involuntaria. No, nosotros no tenemos el conocimiento de que haya una infraestructura en donde se pueda albergar a estas cantidades de personas que se pretende internar compulsivamente, y además de eso sería algo emergente, ¿no? Sería como la situación concreta en el momento que se constata, la situación ya sea o por estupefacientes o por una cuestión de violencia o lo que sea, que es en el momento, pero después no hay un tratamiento que vos digas o un acompañamiento que permita realmente una recuperación más que psicofármacos para aplazar el efecto del momento. Claro, acá es una situación de emergencia, se internan pero vuelven a la calle. No hay una situación, no hay una atención a largo plazo de estas personas. No tenemos el conocimiento por lo menos, y tampoco hemos visto ningún llamado de licitación pública que pretenda un equipo para poder acompañar el después de esta situación. Es más, nosotros tenemos como la sensación de que esto va a ser algo que se va a involucrar a través de ACE, pero también entendemos que tanto, por ejemplo, el Vilar de Bo, que es donde sistemáticamente nosotros podemos entrar a la puerta, siempre está desbordado. Entonces no hay un lugar donde se pueda atender esta situación. Esto que decía Gustavo tan claramente, ¿no? Quien no quiere una semana de vacaciones, pero las soluciones a largo plazo se ven afectadas. Y ustedes de los territorios han visto que este cierre de la puerta de entrada, de ese lugar en donde luego se diversificaba y había como una centralidad de información, ha afectado directamente a los usuarios. Sí, afecta directamente porque ellos tienen, primero, si la primera vez que estás en calle tenés que conocer en dónde es que están los refugios. Si vos no tenés ese dato, no tenés forma de ingresar al programa.
Y aparte de eso te puede pasar que, por ejemplo, estés acá en Barrio San Morín, en el centro, y te digan, no, tengo cupo, hay un cupo libre en General Flores y Barbato. Entonces tienen que ir caminando de acá del centro hacia allá, porque nosotros no tenemos un recurso de poder darles boletos a ellos para poder trasladarse, con la posibilidad de capaz que lleguen y ya llegó otro usuario y se perdieron el lugar. Antes lo que tenía puerta de entrada te permitía tener desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, ver después que se pasa la lista, que esto lo hacen todos los centros de noche, en qué lugar tenías libre y ya de ahí iban para el determinado refugio. Bueno, ahora es una cuestión de ruleta rusa. Bueno, me la juego más o menos por lo que he visto en estos días, que en tal centro puede haber un lugar y si no hay me quedo en calle. Bien, ¿y ustedes cómo han vivido esta transición? ¿Son quienes trabajan directamente con personas en situación de calle, porque integran además el programa de calle? En cuanto a nivel de recursos, de atención, ¿se ha mejorado lo que pueden recibir estas personas? Que de más hasta aclarar que no es la situación ideal. La situación ideal, como ellos mismos se estaban planteando, es tener una vivienda, es poder tener un trabajo. No sé si todos están pudiendo encargarse de eso, pero ¿cómo ustedes perciben esa situación? Bueno, puntualmente con el tema de la eliminación de puerta de entrada fue una sobrecarga para los equipos, porque en las licitaciones, por ejemplo, de los nocturnos, ya el año pasado se ha bajado la cantidad de educadores y eso hace que vos tengas que tener a una persona en la puerta recibiendo y a otra exclusivamente para atender el tema de puerta de entrada para ver cupos. Y eso hace que no puedas atender las situaciones con las que llegan la persona al centro, que muchas veces son usuarios que son permanentes dentro de los refugios, pero que también tenés que ver, bueno, fuiste hoy a sacar la cédula, fuiste hoy a retirar la medicación, y eso se ha perdido y claramente baja la calidad de atención dentro de los refugios. Nosotros estamos muy preocupados perdón, por toda la situación que estamos viviendo a raíz del retraso de las partidas. Porque más allá de que implique para nosotros los trabajadores que hemos estado varias veces desde el 2020, 2 o 3 meses sin cobrar nuestro sueldo, también implica que los centros no tengan los recursos básicos para poder funcionar. Porque la partida implica todo lo que significa pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas. Entonces, no son solo partidas salariales, no. Está bueno aclararlo. Cuando baja la partida desde el Ministerio significa la partida para que funcione el centro, además de los salarios. Nos hemos encontrado en varias oportunidades compañeros que además de no percibir su salario, han hecho vaquita entre todos para poder comprar el gas, para poder calentar la comida para los usuarios. Y eso nos parece que es algo que tiene que estar aceitado, porque en la primera vez que nos pasó, bueno, fue cuando el cambio de gobierno, la asunción, había trámites burocráticos a través de firmas que no estaban aceitadas en el Tribunal de Cuentas y eso hacía el retraso de la partida. La segunda vez fue cuando renuncia Bartol y asume el EMA y también hay un atraso en las partidas. Ahora en este momento hay un atraso en las partidas y no hay un cambio de autoridades a nivel de gobierno y tampoco hay una renuncia de un ministro. Entonces nosotros creemos que lo que falta es voluntad política para poder prever que ya se sabe que en enero se termina la partida y que hay que cambiar. Bueno, los procesos de rendición que tienen que hacer determinadas cooperativas, ONG o fundaciones, empezarlos 2 o 3 meses antes para que no signifique que estemos casi 400 trabajadores y casi 75 centros sin poder funcionar. ¿Y qué explicación le das a esa falta de voluntad política? Lo definís vos, pero ¿por qué no hay esa mirada de atención? Lo que nosotros nos dicen es que el expediente está trancado en una oficina, no sabemos en cuál, y que a su vez el tema es que queda como a voluntad de en qué momento se quiera firmar ese expediente, que en este caso es Lema el que lo tiene que firmar. Y eso hace que se atrase todo el proceso burocrático de poder decir, bueno, el expediente pasa para el Ministerio de Economía y Finanzas, se autoriza el gasto ahí, se vuelve ahí y ahí recién se baja hacia la ONG. Fátima, en este último tiempo, en estos últimos meses y capaz que ya años podemos decir, se ha notado un incremento de la gente en situación de calle, por lo menos en Montevideo. ¿Ustedes han percibido no solo el incremento, esto es en fórmula de pregunta, sino también que ha cambiado el tipo de personas que están en esta situación? ¿Son personas más jóvenes?
siguen siendo más hombres o hay más familias? ¿Qué perciben ustedes? Nosotros tenemos como dos percepciones. Primero que sí, que ha aumentado la población en calle y no solamente en los hombres. Las mujeres con niños, niñas y adolescentes también ha aumentado a tal punto de que a pesar de que se abrieron el Zorzal y el Hornero, que son los centros para poder atender como puerta de entrada de mujeres con niños y niñas, también están desbordados nuevamente los hoteles, que es donde se alberga cuando no hay lugares en los centros. Y sí, claramente ha aumentado la población y ha aumentado la población que es la primera vez que está en calle. Y eso para nosotros también es una manera de poder trabajar de otra forma, porque no estamos hablando de personas que cíclicamente están dentro del programa, sino que hay que dar como respuesta más rápida para que la gente esté lo menos posible dentro del programa y poder no acostumbrarse, porque nadie se acostumbra a vivir en calle, pero no hacerse rehén tampoco del sistema. Creo que es que tendríamos que tener otros tipos de mandamientos dentro del Ministerio o otros tipos de recursos para poder lograr los equipos que las personas que realmente estén por primera vez en calle sea por el tiempo menor posible. Claro. Bien, nosotros vamos a compartir una cuarta parte de este informe elaborado por nuestra compañera Andrea Tosquellas, en la que se aborda el tema del relacionamiento con las autoridades de la actual administración del MIDES. El MIDES, más que un medio, se ha vuelto un obstáculo, porque está invitado al CCC. Solamente se hizo presente después de mucho tiempo en un encuentro virtual. Estuvo como oyente, no preguntó ni aportó nada. Cuando llamamos al MIDES, o les escribimos, se toman su tiempo para responder y cuando nos llaman de hoy para mañana. Es que al MIDES no le interesa conversar con nadie. Tiene un modelo autocrático, como en muchos segmentos del actual gobierno. No podemos hablar del anterior, porque el anterior lo agarramos ya en los finales, ¿tá? Todavía no éramos una organización, estábamos tratando de juntarnos. Para los que digan, ¿y por qué no lo dijeron antes? Y bueno, son 3 años, ¿tá? Casi 4. O sea, no estábamos organizados para llegar al MIDES, llegábamos con nuestros problemas individuales. Y por otro lado, si los que estaban antes no solucionaban los problemas, los que llegan saben que el problema está y... Bueno, me encantó ese punto suspensivo porque realmente nos da pauta para preguntarte a ti como representante de Sutiga, es decir, cómo es también el vínculo que están teniendo con la actual administración del Ministerio de Desarrollo Social, algo clave para intentar solucionar no solo la situación de ustedes, sino también la atención que brindan a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo es la relación? Nosotros hemos, desde mayo del 2020, presentado cartas al Ministerio y movilizaciones en frente al mismo, pudiendo solicitar, además de los reclamos que tenemos, una reunión con las distintas autoridades, en su momento con Bartol, con Gabriel Cuña, que es el director del programa, y después, posterior, con Martín Lema, y hasta junio del 2021 no habíamos tenido una respuesta. Cuando tuvimos la respuesta, tuvimos una reunión con asesoría jurídica del MIDES, sin ninguna de las autoridades presentes, en donde nosotros llevamos esto que tú decías, ¿no? Poder llevar propuestas para mejorar en esto que sabíamos que iban a salir las licitaciones, tanto de los centros nocturnos como de los 24 horas. ¿Cuál es la propuesta de los trabajadores? Que somos quienes estamos cotidianamente atendiendo la primera línea y que sabemos también qué es lo que se necesita para poder mejorar el programa. La realidad es que hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta de lo que presentamos. Y para nosotros es gravísimo porque habla que no hay diálogo entre las distintas, estamos hablando que somos trabajadores organizados, que presentamos, que pensamos de qué forma podemos ver que se pueda mejorar lo que está pasando hoy y en esto, ¿no? Pensar en el futuro plan invierno, que todavía tampoco tenemos novedades nosotros desde los equipos de cómo va a funcionar, y se nos anula completamente. Y para nosotros es gravísima esta situación. Cuña, que iba a estar invitado y bueno, finalmente no pudo concurrir. Lo intentamos en un par de oportunidades porque justamente queríamos que estuviera también las autoridades del MIDES conociendo este trabajo, preguntarles sobre esta misma situación, ¿no? Fátima, muchas gracias por haber estado con nosotros. El mayor de los éxitos en la solución de los problemas, que son problemas de todos, no solo de ustedes. Muchas gracias a ustedes y estaremos cada vez que sea necesario.
ella usó la expresión ruleta rusa, ¿sabes? Y me quedó como que a veces nos olvidamos que esto juega la vida y la muerte de muchos vecinos y vecinas. Así que nos vamos a una tanda, Pilar. Sí, nos vamos a una pausa y tenemos más para compartir. No se olviden que después además vamos a ir a Charco con propuestas culturales. Es verdad que te vas de movilera. Me voy de movilera, exacto. Y vamos a estar hablando de educación y la proyección de quienes van a estar estudiando en la escuela en el 2030. Al igual que en varios países del mundo, la tasa de nacimiento también en Uruguay ha caído en forma importante. Y eso trae algunas consecuencias, como por ejemplo que la tasa de niños en edad escolar también ha decrecido. De esto y bastantes cosas más y de las consecuencias que puede traer, precisamente vamos a estar hablando con Andrés Peri. Andrés es el director de la División de Investigación, Evaluación y Estadísticas de ANEP. Y han hecho una investigación reciente, que se han conocido los resultados hace bien poco, que queremos que nos cuentes, Andrés, de qué se trató esa investigación, que tiene relación precisamente con esto que yo hacía referencia. A ver, la división que yo dirijo está dentro del planeamiento educativo. Inherente al planeamiento educativo es prever el futuro. Y en ese marco lo que hicimos fue, dado que teníamos conocimiento de esta caída de la fecundidad, es estimar la población en edad escolar entre 3 y 17 años, que es como las edades obligatorias, que van a haber en el país en los próximos años entre el 2022 y el 2030. Bien. Y lo que vemos, a ver, la primera cuestión es, obviamente que la caída de los nacimientos tiene efecto directo en la población escolar, que después tiene efecto en la matrícula. Hago esta distinción porque el trabajo analiza la población en edad escolar, que después puede ser matrícula o no, depende de las tasas de asistencia, depende de cuántos van al sistema público y cuántos van al privado. Después la matrícula a su vez está afectada por la progresión por grado, que supone retener más tiempo a un niño en el sistema educativo, etc. Y este trabajo lo que muestra justamente es tratar de ayudar a las autoridades a magnificar el fenómeno y en realidad, en mi caso particular, es la segunda proyección de este tipo que hago porque en el 2005 había hecho una y en aquel momento recuerdo que la experiencia del país siempre era de que la generación que viene es un poco más grande, entonces necesito cubrir una demanda creciente. Hasta que la dinámica demográfica en un momento cambió y empezó esta segunda dinámica de generaciones que son más chicas que la anterior. Entonces es como, en aquel momento el descenso fue muy importante, entre el 2005 y el 2010 creo que bajaron como 40.000 niños en la edad escolar y este descenso va a ser aún más grande. Y en realidad lo que vamos a ver es la oleada de la reducción de nacimientos que va a pasar por el sistema educativo. Eso quiere decir que al principio va a afectar inicial, de 3 a 5 años, claro. Después va a afectar primaria, pero ¿cuándo va a afectar primaria? Más sobre el periodo 25 al 30, o sea, entre 2025 y el 2030. Y a media casi no lo toca hasta el 2030, que fue donde quisimos ver el horizonte, pero lo va a afectar a partir del 2030 en adelante. ¿Y en qué medida lo va a afectar? ¿Tienen cuantificado esa cifra? A ver, se estima que la población en edad escolar entre el 2022 y el 2030, entre los 3 y los 17 años, va a bajar casi 100.000 niños. Wow. Que va a pasar de 700.000 a 600.000. Esto es fruto exclusivamente del descenso de la tasa de natalidad. Sí, a ver, no es una pérdida de cobertura, no es que perdemos niños. En realidad mejoramos la escolarización, cada vez hay más niños escolarizados. Pero claro, Uruguay, por ejemplo, recuerdo la generación del 98 eran 58.000 nacimientos.
después pasaban a 55.000, después pasaron a 45.000 y el último registro es de 35.000 niños. O sea, Uruguay cada vez más, las generaciones que entran al sistema educativo son más chicas que las que teníamos en el pasado. Andrés, ¿esto sigue una tendencia del denominado primer mundo, de los países del primer mundo? Bueno, sí y no. A ver, la primera parte sí. En realidad, Uruguay tuvo un descenso muy rápido de la fecundidad, en particular a llegar a niveles por debajo del reemplazo. Y eso nos hace primer mundo en ese sentido. Por debajo del reemplazo quiere decir de que la fecundidad está por debajo de 2, que quiere decir que la siguiente generación no logra la misma cantidad de población que la anterior. Y en realidad lo que pasó a Uruguay, y esta es que en realidad todo surge de una muy buena noticia. ¿Cuál es la muy buena noticia? Es que la fecundidad adolescente, que era la que mantenía la tasa de fecundidad, bajó. Y bajó para bien, porque la fecundidad adolescente es la más vulnerable y es la que logró postergar su fecundidad a través de los métodos anticonceptivos, o sea que presupuso mayor poder de decisión a las mujeres que empezaron a retrasar esa fecundidad que antes la tenían a los 15, 16, 17, 18 años. Esa explica más de la mitad del descenso de la fecundidad. Que tiene relación con todos los informes elaborados, porque hubo políticas públicas que buscaron precisamente ese fin. ¿Y qué hace uno con toda esta información que tienen? ¿En qué escenario nos pone? Porque vamos a tener menos niños y qué, sin decir, porque tu cargo es técnico y no político, sin tomar cuál es la opción deseable, ¿para qué sirve esta información? Bueno, ¿Qué opciones nos deja? A ver, en primer lugar, salvar deudas históricas. El tamaño medio de grupo en inicial siempre fue más grande que en educación común, que es de primero a sexto año. Esto nos abre la posibilidad de revertir eso. ¿Es el grupo más chicos? ¿Cómo? El tamaño medio de grupo. Ajá. La segunda cuestión es, nosotros necesitamos invertir fuertemente en intensidad educativa, que es no simplemente tengo al niño en un grupo numeroso y cumplí con el mandato constitucional, sino sobre todo asegurar, tanto en inicial como en el inicio de la escolaridad, una cuestión en donde todos los niños al llegar al tercero sean buenos lectores y puedan hacer la transición de aprender a leer para aprender. Porque si esa transición no se hace en torno de los 8 o 9 años, su trayectoria educativa va a estar comprometida. Eso es lo que sabemos de los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales lo que hacemos es seguimos la escolarización de los niños, cómo les fue en inicial, cómo les fue en primaria y cómo les siguen en media. Y lo que sabemos es que si no convergen, o sea, si no son buenos lectores a esa edad, su trayectoria después para todos los contenidos disciplinarios, para hacer la transición al liceo, puede estar afectada. Ahora, eso es una perspectiva que, como vamos a tener mayor cantidad de recursos, sobre todo docentes, podemos tener una atención más personalizada sobre los niños. Buenísimo. Otra lectura que se puede hacer es, dejemos todo como está, y como vamos a necesitar menos docentes, vamos a poder rebajar el presupuesto y dedicarlo a otras cosas. ¿Podría ser otra mirada? Digamos, las miradas pueden ser cualquiera según sus convicciones, orientaciones y lo que le dé el bolsillo. Lo que queda claro de la investigación comparada es que Uruguay en realidad necesita invertir más en educación, inclusive antes de esta reducción. La segunda cuestión es que una de las cuestiones típicas que pasaba, en inicial y en primaria es que necesitamos mayor número de adultos por niño en las instituciones escolares. Porque muchas veces estaba el maestro con sus 25 niños, pero pasaba una situación y no habían suficientes recursos de apoyo. Después, otros sistemas educativos lo que aseguran es
buenas clases de aula, pero sobre todo encontrar mecanismos de apoyo a aquel que se rezaga. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de, en esta personalización de la enseñanza que nos abre esta ventana de oportunidad, en invertir fuertemente, porque las dificultades que se dan en el aprendizaje no se concentran en algunas escuelas. Hay en escuelas de quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4 y quintil 5. Y las dificultades a veces es que un niño requiere mayor intensidad o mayor apoyo y a veces con un maestro con 25 niños no alcanza para esa personalización. Yo realmente creo que este nuevo escenario nos abre unas posibilidades muy importantes de encauzar bien el inicio de la trayectoria escolar, que es desde inicial a los primeros años de la escolarización, y sobre todo porque en realidad nosotros necesitamos que toda esa generación, que ahora es más chica, egrese del sistema educativo habiendo culminado el ciclo. Esa es la mayor dificultad que tiene Uruguay, que de una generación solo un poco más del 40% termina la educación media superior, que es la que después le habilita estudios terciarios. Este nuevo escenario de los dos que planteaba Marcelo, el escenario que planteas vos, desde el punto de vista técnico, insistimos, es de que sea una oportunidad, porque luego de estos datos técnicos se puede permear de la ideología que se quiera, pero si estamos convencidos que lo que queremos es una mejor educación, termina siendo una oportunidad para poner el foco en esa generación de menos personas. Que eso que planteo yo, cuidado, que no quiere decir No, que yo obviamente. esté de acuerdo. Al contrario, todo lo contrario. Pero me parece bárbaro que de la manera que lo está explicando Andrés y que yo coincido, Tania, con ese planteo, nos da una oportunidad, nos da una gran oportunidad. Este estudio es una iniciativa de la propia ANEP con apoyo de Naciones Unidas para el Desarrollo, y me falta un tercer actor. En realidad con la Facultad de Ciencias Sociales, capaz hay una historia a contar, es que esta proyección tiene muchos elementos innovadores. En realidad porque las proyecciones de población no se hacen como las hicimos nosotros, que en realidad la logramos hacer de esta manera gracias a las buenas estadísticas vitales que tiene Uruguay, a los buenos registros de nacimientos. Y lo que nosotros hicimos fue aplicar tasas de mortalidad a esos nacimientos para ver cuántos sobrevivían en la población de 3 a 17 años, y lo que nos permite este método es no tener supuestos que tienen las proyecciones de población. Simplemente para ilustrarlo, en el 2030, o sea, cuando Uruguay salga campeón del mundo, en 8 años, en el centenario, la mayor, entre los 3 y 17 años, ya los nacimientos ya están. Hay 9 generaciones nacidas y 6 por nacer. O sea que la población que va a estar en el 2030 en el sistema educativo, hay 6 generaciones que ya nacieron, 9 generaciones que ya nacieron y 6 que están por nacer. Y en realidad lo que nosotros tuvimos que estimar son esas 6 que van a nacer, y para esa estimación es que nos basamos en el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos propuso un método probabilístico, no importa, pero que es tomar la experiencia de los países que bajaron por debajo del reemplazo, ver cómo fue su evolución y con eso tomar la experiencia de los países para ver cómo le va a pasar a Uruguay. Y simplemente para acotar la última cuestión, es que Uruguay en realidad, como la descenso de la fecundidad es sobre todo por madres adolescentes, es más postergación de fecundidad, más que esos niños no van a nacer nunca. Sí, no van a nacer después. Correcto. Entonces me parece que es importante, en ese sentido nosotros estimamos una evolución que es un poco por encima de la media de los países que por debajo del reemplazo, porque en algunos casos no se explica por fecundidad adolescente como en el caso de Uruguay. Perfecto. Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. Buenas noticias nos ha traído. Sin duda. Siempre y cuando quienes tomen las decisiones en su momento sepan aplicar con buen criterio estos resultados de esta investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciudad Viva. Gracias a ustedes. Josema, te escuchamos.
Gracias Marcelo, gracias Tania. Bueno, nosotros seguimos en Ciudad Viva. Hoy temprano le decíamos, hay movilera, debuta movilera. Y vamos a hacer el contacto a esta hora con el móvil de Ciudad Viva, de TV Ciudad, con Pilar Teijeiro, que se fue hasta el Club Cultural Charco. Mire usted, ahora le doy yo la bienvenida como movilera. Pilar. ¿Cómo anda, Josema? Sí, con muchísimo placer nos venimos al Club Cultural Charco porque, bueno, hay mucho para ir anotando para hacer este fin de semana, además de la votación del domingo. Y hoy estamos con Camila Gavito, que tiene algunas recomendaciones. Y presten atención porque una de las recomendaciones tiene que ver con una joven uruguaya con una obra nueva, pero mejor que lo cuente Camila. ¿Cómo andas, Camila? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. El libro que traje para compartir hoy es este libro de Rafaela Lahore, que se llama Debimos ser felices. Rafaela es una escritora uruguaya, joven. Esta es su novela debut, es su primera novela. Ella actualmente no vive en Uruguay, vive en Chile, pero esta novela fue editada por Criatura Editora acá en Uruguay. Y es una novela que la quiero recomendar, además de porque me gustó mucho, porque me parece que es una linda oportunidad ahora que estamos como volviendo del verano y de las vacaciones de continuar con las lecturas. Es un libro que se lee bastante fácil, como que en una tarde lo podemos leer, y que tiene una estructura muy particular porque es la historia, digamos, de su propia familia, como de su propia biografía, digamos. Habla de tres mujeres, me parece, ¿no? Su abuela, su madre y ella misma. Exactamente, y siempre a través de sus propios ojos, que eso me parece que hay una mirada como muy poética en ella que es muy linda en su prosa, y además el libro se compone de diferentes fragmentos que de alguna manera como que formalmente dan cuenta de la manera en que nosotros recordamos, o sea, cómo funciona nuestra memoria, que muchas veces es como a partir de diferentes pedacitos que de pronto como van viniendo a través de imágenes, y me parece que es muy linda la manera en que ella, a través de su prosa, cómo describe esos recuerdos que tiene a lo largo de su vida en relación con estas mujeres y con las personas de su familia, digamos. Un libro que creo que fue un experimento en base a su capacitación como periodista en un taller de Leila Guerriero, que a raíz de eso empezó como a bucear en esta novela que es experimental, pero que ya ganó premios, ¿no? Sí, es una novela que ya estuvo nominada a los premios Bartolomé Hidalgo, una novela que ya ha sido editada en Chile por una editorial chilena, también ahora está siendo editada en Europa. Y yo creo que, y lo que comentabas es que ella también se desempeña como periodista, y en esos talleres de Leila había como comenzado a trabajar un poco en estas narrativas como de la autoficción, del yo a partir de la propia biografía, de la propia historia, y a partir de textos que empezó como a armar ahí en un momento, como que apareció el libro y ahí aparece Criatura Editora también como a editarlo y a ver que ahí había una oportunidad de una novela, y así fue como surgió este texto. No quisiera cerrar estos minutos sin preguntarte también por nuevos lectores y nuevas lectoras, ¿no? Porque ella es una joven escritora. Este tipo de narrativa atrae a nuevas personas que se sumerjan en la lectura. ¿Cómo es la invitación? Yo creo que sí, que es una invitación como una primera lectura. Me parece que es un texto que es muy cercano, porque habla justamente de cosas que nos pueden identificar a todos, que tienen que ver estos lazos familiares, los recuerdos de infancia, la manera que nos movemos dentro de nuestras familias, la memoria, nuestra mirada cuando éramos chicos, cuando éramos más adolescentes, cuando éramos... y sobre todo lo vincular, que en realidad como es universal, yo creo que es una linda manera como de entrar a un texto donde seguro nos vamos a sentir identificados en muchas de las cosas que Rafaela comparte en el texto. Bien, le agradecemos a Camila Gavito, dejamos aquí la recomendación, no se vayan porque hay más desde el Club Cultural Charco. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, como decía Pilar, volvemos al Charco. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré. Bueno,
es momento de volver al Club Cultural Charco porque Pilar tiene más recomendaciones desde allí. Pilar, adelante. Bien, José María, sí, efectivamente, hace unos días estuvimos charlando con la profesora de literatura, María José Olivera, quien nos habló de una situación de un libro muy especial que se reeditó, es La mujer desnuda, de Armonía Somers, una uruguaya que en su momento, en la década de los 50, de alguna manera movilizó a la sociedad montevideana con un libro que era considerado erótico para la época. Es más, se pensó, porque no dio su nombre en ese momento, que era un hombre que había escrito este libro. Y vamos a decirles que Armonía Somers, además, no solo fue una gran escritora, valorada por los grandes de nuestro país, también muy reconocida a nivel internacional, sino que fue una gran pedagoga y maestra, que incluso tuvo participación en la UNESCO de parte de nuestro país. Pero, ¿qué les parece si los invitamos a ver esta entrevista que hicimos para recorrer a la mujer desnuda? Bueno, Armonía Somers es una escritora peculiar y entonces, por su peculiaridad, siempre vale la pena revisitarla y sobre todo darla a conocer. Muchas veces sucede que esos escritores y esas escritoras que fueron desconcertantes para su tiempo, no lograron una popularidad en la lectura, y entonces siempre es importante volver a traer a la conversación a aquellas escritoras, sobre todo mujeres, que por alguna razón o por otra quedaron invisibilizadas en lo que es la historia de la narrativa uruguaya. Y justamente además hay un interés internacional que está en el marco de un ciclo que desde Montevideo se participa mostrando estas letras, ¿no? Exacto, es una iniciativa muy interesante que es en colaboración con el Instituto Nacional de Letras, la Universidad de Toronto, la Universidad de York, donde habrá una jornada de las letras hispanoamericanas y en ese marco de literatura uruguaya. Allí presenta el investigador Matías Núñez sobre Lebrero, Damián González Bertolino sobre Morosoli, y yo voy a estar participando dando a conocer a la comunidad uruguaya e internacional hispanoparlante la obra de Armonía Somers. ¿Quién es Armonía Somers? Bueno, Armonía Somers fue una escritora y también una maestra, una pedagoga muy importante. Nació en 1914. Ella hizo el magisterio, una carrera que permitía, digamos, la movilidad social o el ascenso social para las mujeres en ese momento. Y a los 36 años se publicó su primera novela, que es La mujer desnuda. Pero ella ya tenía una carrera como profesional en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces aquí hay una primera cosa muy interesante de Armonía Somers, y es que ella decide firmar su primera novela bajo un seudónimo, que es justamente con el que nosotros la recordamos, porque es su nombre elegido como escritora. Pero Armonía Echepare, la maestra, también fue una profesional muy relevante, fue directora del Museo Pedagógico, del Centro de Documentación y Archivo Educativo, es decir, que ambas carreras fueron relevantes. Y así, en 1950 se publica La mujer desnuda en una revista, la revista Clima, y a partir de ahí, comienza a desarrollar su carrera como escritora hasta sus últimos días. Con mucha controversia, me imagino, y me contarás, fue la publicación de esta novela, ¿no? Porque por lo que significó en una sociedad no acostumbrada quizás al tratamiento casi, digamos, el tratamiento erótico, ¿no? De todo lo que es la presencia femenina, su desnudez,
viniendo además, aún sin conocerla, una mujer que nació en Pando, a pesar de que desarrolló buena parte de su carrera en Montevideo y también incluso tuvo incursiones en el exterior, ¿no? Sí, sí, viajó justamente por esto de la educación, por su preocupación por el archivo pedagógico y también por investigar la relación entre las infancias y las adolescencias con la violencia. Bueno, se formó en el exterior también. ¿Y qué podemos decir de la mujer desnuda, ¿no? Sí. Es una novela erótica. ¿Es una novela? Es una novela que, como vos decías, causó un impacto. Hoy, claro, los nuevos tiempos hacen que uno pueda resignificar también, ¿no? Leer la historia y, bueno, volver a interpretarla. Digamos que fue un impacto moderado. No imaginemos un escándalo en términos de espectáculo como podemos imaginarnos hoy. Sí fue un escándalo en el mundo, en el universo letrado de la comunidad montevideana. La mujer desnuda, para quienes no la leyeron y tengan ganas, tiene como protagonista a Rebeca Linke, que a los 30 años se pregunta por su vida, algo muy usual y muy corriente en la literatura, ¿no? ¿Qué ha pasado a sus 30 años? Y ella misma se responde y dice, nada. Y a partir de ahí, en una sucesión de algunas descripciones, porque bueno, como decía, es una literatura compleja, con metáforas, con símbolos, con metonimias, pero bueno, ella emprende un viaje al tiempo que saca una daga y corta su cabeza. Claro, que no es una cosa, digo, se corta la cabeza y saca la cabeza, se corta el razonamiento y se larga al bosque. Exacto. Desnuda. Es muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente porque estamos habituados a eso de perder la cabeza. Usamos ese tipo de expresiones cotidianamente, ¿no? O perder el juicio. Aquí Armonía Somers no lo hace metáfora, sino que la protagonista se corta la cabeza. Se corta la cabeza con una daga, ve correr esa sangre y cuando ve que esa cabeza ya va perdiendo vida, se la encaja de vuelta. Pero ya no es la misma. Y como vos decías, creo que es textual esto de volver a poner el pensamiento. A mí eso me parece fantástico porque si bien puede parecer complejo, como decíamos hoy, lo cierto es que es algo que cotidianamente los seres humanos hacemos, ¿no? Ese ejercicio de dejar los pensamientos y volverlos a colocar a ver si descubrimos algo nuevo, ¿no? Claro. Si volvemos a repasarnos. Mientras vos me gustaría que me leas, aunque sea un párrafo, no sé si podemos estar mirando esto, pero lo que es, tú habrás elegido algo, yo ya tengo una cantidad de elegidos, pero bueno, con una ilustración espectacular que va reflejando los distintos momentos de Rebeca, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ella sale, como vos decías, desnuda. Desnuda. Y ahí causa un revuelo en el pueblo. Y causa un revuelo Hombres en el y mujeres. Exactamente. Y ahí arranca todo eso que vos decías del cuerpo y de lo erótico. Sí. Que ahí entendemos por qué causó ese desconcierto. Se la llamó loba esteparia a Armonía Somers. Me parece fascinante. A mí me encantaría que alguien me dijera loba esteparia. Pero supongo que para el momento, evidentemente eran todos términos y todos adjetivos que ofensivos, o por lo menos para desmarcarla, ¿no? Para convertirla en una excéntrica, claro. O lo que después dijo Ángel Rama, una rara. Tengo acá un fragmento marcado como para también motivar a la lectura, que es siempre un placer hacer. Dice: era una mujer, pues, una mujer desnuda, con el largo y negro pelo suelto y los brazos caídos. Todo hombre, por lo menos en una circunstancia de su vida, ha pensado alguna vez en eso. Muerto de cansancio o de deseo o de cualquier cosa, ha dado en imaginar que pudiera ocurrirle. Una mujer desnuda surgiendo de la tierra, o del lavabo, o de donde sea. Pero sería distinto si eso ocurriese. No puede suceder. Y si en verdad sucediese alguna vez, ya sería cosa de no aguantarla el cuerpo.
Bueno, sí, muchísimas gracias. La lectura invita y bueno, seguiremos analizando otros libros o otras aventuras de Armonía Somers. Muchas gracias por invitarme. Bueno, súper interesante la propuesta y, Sin bueno, duda. y lo que contaban. Y el lugar divino. Bueno, Amo usted estuvo la Charco. semana pasada. Amo Charco. Le gustó mucho, ¿no? Nos toca un jueves cada uno. Sí. Capaz que me cuelan alguno. Y, Bueno, qué rico, no sé si llegaron a probar alguna de las exquisiteces. El rol de canela, rol de canela. Y yo probé un alfajor que era espectacular, también casero, divino. Bien, bien. Bueno, Buena recomendación. tengo una asignatura pendiente, no sé si ustedes también la compartirán conmigo, que es ir a conocer las nuevas instalaciones del Mercado Modelo, o mejor dicho, ¿en qué se ha convertido el Mercado Modelo? Estuve a nada de ir el fin de semana pasado, dije voy a agarrar la chiva, me mando hasta ahí y me ganó la siesta, ¿no? Así que la disculpa el caso. Siesta 1, bicicleta 0. Me ganó por goleada, olvídese. Pero hay una buena oportunidad de Este ir fin de semana, a partir de hoy concretamente, mira, esta noche, Sí. ahí en un festival que se llama Modelo Abierto, se presentan Luciano Superviel y Juan Casanova. Eso es hoy a partir de las 21 horas con entrada gratuita. ¿Qué tal? Y mañana a partir de las 18 horas se van a presentar en otra onda, digamos, Sí. más tropical, Pablo Cocina con el Kimba Pintos, que ahora están haciendo un dúo que están matando por todos lados, Los Negroni, La Cumana con Lalo Torres y el DJ Alberto Mesa, más conocido como DJ Mueble. Esto va a ser a partir de las 18 horas y la entrada también es gratuita en las viejas instalaciones, hoy más nuevas y remozadas que nunca del Está Mercado precioso. Modelo. Hay de todo para hacer además ahí Sí. en el espacio que hay alrededor del ex Mercado Modelo. Así que me dijo, hoy a las 21 horas. Y mañana a las está 18, Superbiel y Casanova. Y mañana es una especie de Montevideo tropical. Una cosa así con la gente de la Universidad de La Plena, el Kili Rodríguez, por ahí comandando toda esa movida. Qué grande el Kimba Pinto. Una vez le pregunté en un Montevideo tropical, transmitido por... Sí. ¿Cómo hacía con la melena esa que tenía? Después se le cortó el pelo, pero... Ahora quedó más, ahora está más corto. Y sí. al otro el Charlie Sosa, que tiene el pelito mojado siempre. Nadie sabe cómo hace, pero es tremendo, tremendo. Pero bueno. Perdón que los interrumpa, Sí. ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Tiene alguna cosa más para este fin Alguna de cosita semana? más. A ver. También de otro lugar precioso de la ciudad, porque estamos hablando de apropiarnos de esa zona del Mercado Modelo. También una sala divina, que es la Sala Lazaroff, que va a tener como protagonista a Rosana Tadei. ¿Qué le Amo parece? Rosana Tadei. ¿Ustedes sabían que su pareja es Gustavo Echenique? Yo me Desde enteré hace añares. Hace añares. Yo, a través de hacer el Cartelera, un programa que fue histórico en TV Ciudad en sus 25 años, lo recordamos mucho, tuve la oportunidad de conocerlos, son un dúo maravilloso. Volar Cantando se llama el último trabajo, este espectáculo de Rosana, en el que recomendamos con muchísimas ganas, porque realmente ella es disfrutable y su espectáculo también. Sí, tiene una calidez, además No. del valor artístico que tiene Rosana Tadei, es una mujer muy cálida a la hora de hablar. Así que bueno, y la sala Lazaroff, que está preciosa, ahí en el Intercambiador Beloni. Mirá que Sí, tenemos man. lugares lindos en Montevideo, Sí. acabamos de decir, hablaba del Mercado Modelo, de la Sala Lazaroff, el Intercambiador Beloni, Sí. y yo les propongo otra cosa también, ver. que si la noche está linda, es impresionante el lugar, que es el Molino de Pérez, allí en Punta Gorda, Sí. la Rambla de Punta Gorda, porque esta noche se presenta la Banda Sinfónica de Montevideo a las 20 horas, bajo la dirección del maestro Martín Jorge. Van a dar un espectáculo con música de películas, por ejemplo, Star Wars, El Señor de los Anillos, África Mía, Aladdin y Piratas del Caribe. La entrada también es libre y es otra actividad realmente preciosa para poder ir en familia, divino. Como digo, si la noche está linda hoy. Qué lindo cómo suena la sinfónica. Cuando hacen la marcha imperial, la de Star Wars, parece que te entra Darth Vader. Darth Vader ahí seguro. ¿Qué hace? Dame la billete. Me quedó, no sé si quedó claro, que lo de Rosana es mañana a las 21 horas. Mañana. Así que tenemos un fin de semana con un abanico Cargadito. Hay de todo. de oportunidades. Sí, sí, sí. Y un adelanto, A ver. porque esto no es para este fin de semana, pero para que vayan viendo. ¿Les gustan los Guns N' Roses? Claro, Obvio. que no. Qué lindo, Guns N' Roses, la verdad que A la bárbaro. gente de Bueno, nuestra edad nos gusta a todos los cantantes. Bueno, Los borregos como nosotros, Ay, escúcheme. meta rock and roll. Pero Un además Axl son Rose esas bandas que... corriendo con la pollera, Con la pollera escocesa. ¿no? Yo no sé si está para correr ahora con la escocesa. Esas bandas La trascienden las fronteras generacionales. No creo que vaya, todos. no creo que vaya, está medio caro, ¿no? Mira, te A voy ver. a decir, el 2 de octubre, y Sí. ya están a la venta las entradas, Ya. que oscilan entre los 2.500 y los 15.000 pesos. 2.500 y 15.000. Sí, ahora creo que por los de 15.000 cantás una canción con... Yo creo que te hacen subir. Sí, con Axl Rose. Cantás Sí, con sí. Axl Rose. Qué Cuando lindo. dijeron antes del precio, se puede pagar en 2 cuotas, sabía que venía por ese lado. Venía carísima. Bueno, estamos en el final. Les queremos contar que el próximo lunes, obviamente, vamos a tener todo lo que pase con el referéndum del próximo domingo 27 de marzo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a tener aquí profesionales analizando justamente los resultados del acto eleccionario del domingo, que
recordemos, es obligatorio, hay que ir a votar. También vamos a tener el placer de recibir en nuestros estudios a Gabriel Calderón para que nos cuente las novedades de la comedia para este año, pero también para hablar de algunas de las cosas de su vida que lo han posicionado hoy en ese lugar precioso que es ser director de la comedia. Bueno, muy bien. ¿Cómo pasaron la semana? Divinamente, Divino. segunda semana. Segunda semana de Ciudad Viva y aquí estamos. Y vamos por mucho más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos. Las noticias vuelven a las 13 horas con Rosina Magliarini y toda la programación del canal que está. Pero escúcheme, está para quedarse ahí. Ahora voy a hacer un poquito de gimnasia con el movimiento. El domingo, Bien, ¿sí? el domingo, Estirar un poquito la... el domingo vivimos el acto eleccionario también desde esta pantalla y nosotros nos reencontramos el lunes a las 8 con el señor Pilar Teijeiro y 8:30 en este cuarteto Nos sumamos que se ha dado a llamar, y todo el equipo, ¿no? Ciudad Viva. Los esperamos.